La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila, todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a su programa semanal, la introducción de la porción semanal de la Torah. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Hoy es el Shabbat, inicio de ese precioso descanso semanal, que inicia pues con la caída del sol, del viernes hasta la caída del sol de mañana Shabbat. Así es que muchas gracias a ustedes que nos sintonizan en donde quiera que pueden tener la oportunidad a esta hora del día. Muchas gracias. Les agradecemos que usted se suscriba a este canal si no lo ha hecho, comparta en sus redes sociales y visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. En esta semana tenemos la parashá Pekudei. Pekudei es la última porción del libro de Shemot, Éxodo. Se encuentra en el capítulo 38, desde el verso 21 hasta el capítulo 40, verso 38. Hay 2 elementos fundamentales que trata esta porción. Número 1, el perfil del líder, y número 2, la mayordomía ministerial. Esos son los 2 temas que abarca esta porción en esta semana, entre otros, pero quiero destacar ahí lo que son estos dos aspectos. Quiero antes hacer una pequeña introducción acerca de un concepto que está muy apegado a lo que estamos nosotros hablando en este momento, y es acerca de la importancia de la organización. Yo creo que todo el mundo que o escucha hablar del tema debe de
ahora hacer una especie de recapitulación. Cuando hablo de organización, me estoy refiriendo a lo que es la organización personal, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Mire, el Eterno, siempre nosotros lo hemos dicho, es un Elohim organizado. Y una de las cosas que enseñó al pueblo de Israel, una vez salió de Egipto, fue precisamente a organizarse. Nosotros podemos ver que en el mundo existen regiones donde se consideran las más organizadas del mundo, y en eso ha valido que hoy se le conozcan como las naciones del primer mundo. Y si usted nota, hay naciones que son del tercer mundo, no es porque vivan en otro planeta, sino porque en el sistema económico se le llama así a las naciones que no se han alineado y que no han tenido una dependencia económica. Por eso se le llama las naciones del tercer mundo. Si usted analiza el hemisferio del mundo, el hemisferio norte, donde están todas las naciones que se caracterizan como las naciones del primer mundo, es decir, que están en el norte del hemisferio del mundo, y exceptuando a Australia, que aunque está en el hemisferio sur, pero pertenece también a lo que es las naciones del primer mundo. ¿Es acaso el entorno geográfico que caracteriza lo que una nación se considera del primer mundo o del tercer mundo? No es su entorno geográfico, sino la manera en que esa nación o esas naciones han evolucionado con el tiempo y hasta llegar a un proceso de madurez que con el pasar de los años se han colocado dentro de lo que son ese renglón de países del primer mundo, comenzando con el viejo continente, Europa. Todos nosotros sabemos que antes de la era medieval, todas esas naciones estaban predominadas por la barbarie, y con el tiempo fueron evolucionando porque la mente del ser humano evoluciona constantemente. Las cosas que se hacen ahora no son las mismas que se hacían antes y viceversa. Entonces, lo que le llega a caracterizar estas naciones en cuanto a lo que es el orden personal de cada uno de los componentes que forman esa sociedad, la manera en que sus integrantes son organizados de manera personal, de manera familiar, de manera social, y de ahí en otros renglones. Cuando hablamos nosotros de historia, hablamos de la organización social de cada cosa, y nosotros vemos que hay, de cierta manera, ha habido una organización, valga la redundancia, por lo cual se caracterizaban cada uno de esos pueblos. Entonces, ¿qué le ha pasado a los países de como se le llama el tercer mundo, que están en el hemisferio sur? Si usted agarra el mapa mundi, como se le llama, lo parte por la mitad, y usted se va a dar cuenta que todos los países del norte pertenecen a la línea del primer mundo, y los que están en lo que son el hemisferio sur, entonces pertenecen a las naciones del tercer mundo. Eso lo han hecho los hombres, han hecho sus divisiones, pero por algo se le llama así. Entonces, ¿cuán importante es la organización? Pareciera que en nuestros países no evolucionamos, la gente no evoluciona, sino que esta línea de pensamiento de nosotros acá, al parecer, nunca va a amanecer. Seguimos con la misma desorganización en todos los aspectos, desorganización personal, desorganización familiar, desorganización social,
y en todos los renglones hay una desorganización tremenda. Esto es sin contar el hecho de que teniendo en este tiempo toda la información que se requiere al respecto para tratar de cambiar lo que es estos aspectos que son tan importantes en la sobrevivencia, a eso le pasa por el lado. No todo el mundo es igual, porque sí hay personas que somos organizadas, aunque vivimos en países del tercer mundo, somos muy organizados, porque hemos aprendido que una de las cosas que va a dar al traste de que nuestra vida pueda tener un equilibrio y que podamos nosotros vivir más cómodo, mejor, depende del tipo de organización que cada persona tiene. Pero hay gente que usted le habla de eso y la misma ignorancia dice, yo quiero hablar de organización, si como quiera yo me voy a morir, y esa es la mentalidad. Por eso hay países del primer mundo, países del tercer mundo y nosotros, ¿verdad? Un país desorganizado en muchos aspectos y es terrible. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la organización? ¿Cuál es la importancia? Quiero comenzar hablando de esto porque me parece que esto es de suma importancia. Mire, la organización suministra las cosas, los métodos que se puedan desempeñar en cuanto a lo que son las actividades humanas eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Es decir, que la organización te enseña a ti como individuo a tú poder realizar las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestra cotidianidad de manera eficiente y con poco esfuerzo. Y evita la lentitud en las actividades, reduciendo el costo, incrementando la productividad. Cuando una persona se organiza, obviamente, aprende a ser organizado, pues todo lo que le rodea le va a haber más provecho. Reduce y elimina la duplicidad de esfuerzo, el delimitar funciones y responsabilidades. Todo eso es importante en lo que es la organización. Pero la desorganización, que es lo contrario, sobre todo en la desorganización personal, escuche bien, es la falta de orden, de gestión del tiempo. Hay gente que no sabe administrar su tiempo, las tareas y las responsabilidades, no tiene una sincronía de sus tareas ni tampoco de sus actividades. Puede manifestarse también producto de esa desorganización y esa falta de planificación. Produce ansiedad, estrés crónico y sensación abrumadora. ¿Cuáles son las consecuencias de la desorganización? La desorganización disminuye la capacidad de concentración. Por eso usted ve que en este país, como loco con el transporte, estamos locos. ¿Por qué? Pues la gente está esclavo a un volante, a un equipo de concentrado, con la mente con un ciclón en su mente, y estas son las consecuencias que estamos en el número 1 en el ranking de accidentes en el mundo. De ahí viene la dificultad para tomar decisiones. Una persona desorganizada es una persona que en todo lo que se ve, mira, hay personas que viven porque realmente ellos respiran. Esto produce agotamiento, pérdida de productividad, retraso en el trabajo y estudio. Y hay gente que eso es, mientras más hacen las cosas, peor le va. Pero eso es por su desorganización. La desorganización personal es un comportamiento que se caracteriza por la falta de orden y de método y que puede afectar diferentes áreas de la vida. ¿Cuáles son estas causas? Falta de planificación, desmotivación, inercia,
resistencia al cambio, falta de habilidad organizativa, el entorno cambiante. Hay personas que saben de todo, son oficiales de todo, maestros de todo y oficial de nada. Nunca han logrado nada. ¿Por qué? Porque su desorganización le cohíbe, le inhibe echar hacia adelante. Interrupciones constantes, presión externa. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pérdida de objetos, dificultades para encontrar las cosas, entorno visualmente abrumador, dificultad para colaborar, malentendido y conflicto, estrés, sensación abrumadora, decaimiento del estado de ánimo, sentimiento agobiante y dificultades para tomar decisiones. Eso es parte de la desorganización. Lo más terrible es una persona desorganizada. Y una persona desorganizada en todos sus aspectos. En el aspecto físico, emocional, espiritual, económico, fisiológico. En todos los aspectos, cuando una persona es desorganizada, eso se nota. Y qué terrible es eso. Esa ha sido la consecuencia. Y esta ha sido la causa de que mucha gente, ya viejo, se note como que en la vida no ha hecho nada ni ha servido de nada. ¿Por qué? Por su desorganización. Si nosotros hablamos de la desorganización emocional, eso es terrible. Desorganización sexual, ni se diga. Hay personas que sencillamente nunca han aprendido a organizar su vida. Por eso, estas personas mueren en la pobreza más insignificante que hay en el mundo, porque vivieron una vida de desorden. La gente se le olvida que la vida productiva del ser humano es se puede decir, de los 18 hasta los 50, vamos a poner. Esos años, vamos a ponerle 35 años. Cuando una persona llega a los 50, no tiene un trabajo estable, no se preocupó por organizarse en su familia, ni organizarse en su economía, ni organizarse, ¿verdad?, en sus aspectos laborales. Eso es una persona que es una carga. ¿Y dónde comienza la planificación? La planificación comienza en la casa. Pero el desorden que nosotros hemos visto por generaciones, eso se ha pasado de una generación a otra. Y actualmente hay personas que ya están viviendo sus últimos días de vida enfermo, caído, destruido, sin nada. Y los hijos han seguido el mismo camino. Hoy hay jóvenes que están desperdiciando su vida y no se han puesto a reflexionar el por qué hasta este momento, con apenas quizá 18 o 20 años, no se han puesto a reflexionar lo malo que están actuando con la vida. Entonces, este tema que yo estoy hablando es fundamental para mucha gente. Quizás a mucha gente le llegó tarde este tema, pero el ser humano es un organismo que tiene la capacidad de aprender y desaprender. Entonces, si de algo le sirve este mensaje, hay mucha gente que tiene que reorganizarse en su vida, pararse en los caminos. Esto fue lo que el Eterno le dijo a Israel: párase en los caminos, pregunten por la senda antigua. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la organización personal? La organización personal es importante porque ayuda a reducir el estrés y cumplir con los objetivos más fáciles, como se lo he repetido. Reduce el estrés al saber dónde están las cosas y tener un plan para las tareas. Ayuda a sentirse menos abrumado
y menos ansioso. Cuando un muchacho llega de la escuela, un muchacho que no tiene compromiso, solo que con sus estudios, y llega a la casa, tira la mochila aquí, tira el uniforme aquí, tira esto aquí, y ese cuarto que lo que parece es un nido de suricata, para no decir otra cosa, y no tiene un padre, una madre que le corrija eso, tira el cuaderno por allá, bota el lápiz por aquí, un desastre. Ese niño, esa niña, con ese mal hábito de esa desorganización, no encuentra nunca el lápiz, no encuentra nunca el lapicero, no encuentra la tarea. Mira, puse esto aquí. Y hay muchachos que apenas con 12 y 13 años, usted le da la cosa y no sabe dónde lo puso. Así mismo como está su cuarto, así mismo está su mente. Es igual. Y usted le ve, no se higienizan bien, no se bañan bien. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque ellos han creado un mal hábito de ser desorganizados. Y esto no tiene que ver en que seamos pobres o que seamos ricos. Eso no tiene que ver. Pero cuando hay supervisión y cuando hay decisión de la persona a ser diferente, es organizada. Una persona organizada mejora la eficiencia, prioriza las tareas y establece metas claras para ayudar a aprovechar el tiempo y ser más productivo. Una persona que no planifica su tiempo, por eso es que usted ve que aquí llegamos tarde todo el tiempo y hay gente que va a llegar tarde a Lolan Abad. Yo se lo digo siempre y creen que es un juego. ¿Por qué? Porque son desorganizados en su tiempo. Viven hablando mentira. Yo voy en camino y mentira está en la casa. La gente cree que eso no hace daño. La gente cree que eso no hace daño. Y eso está impregnado en la metanoia cultural del latino. Es una de las cosas que yo más aborrezco, la impuntualidad. Porque a mí desde pequeño me enseñaron a que uno tiene que ser puntual. A mí me crió una madre que nunca fue a la escuela, no sabía leer. Oiga, filmaba con 3 cruces, pero ella me enseñó a mí a ser organizado. Y me decía, usted va para la escuela porque usted no va a ser bruta, ni bruto como yo, me decía. Entonces, allí yo aprendí, vengo de un hogar humilde, pero me enseñaron organización y eso me ha funcionado en mi vida. Desde joven ha sido así y me ha funcionado y me ha ido muy bien. Entonces, una persona que no se organiza es una persona que está destinada al fracaso, como siempre lo vemos. Pero cuando una persona es organizada, mejora el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Tener un plan para las tareas, un sistema de organización para el hogar, el trabajo, ayuda a cumplir con responsabilidades y objetivos. Aumenta el éxito personal. Cuando una persona es organizada en su vida personal, se le ve el rendimiento en todos los aspectos. En el trabajo, la organización es esencial para cumplir con plazos y objetivos. Y por eso hay que aprender de las técnicas de organización personal, priorizar las tareas, usar calendario, crear listas de actividades, establecer metas claras, crear un sistema de organización para el hogar, el trabajo y la vida digital. La organización personal tiene que ser la filosofía de transformar la vida. Entonces, eso es lo que el Eterno enseña a Israel. Y eso es lo que, por eso le he tomado este tiempo para decirle que todavía usted está a tiempo. Todavía usted está a tiempo. Y yo sé que a muy pocos jóvenes ven este programa, pero a mí me gustaría que usted le ponga este programa a sus niños, a sus jóvenes, para que entiendan que el éxito profesional de su vida, el éxito personal, profesional, espiritual, emocional, sentimental de su vida va a partir del punto
de su organización. Entonces este tema pica y se extiende. Pero cuán importante es la organización. Usted se ha puesto a pensar, usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que tiene ya 40, 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años. Usted se ha puesto a pensar todo lo que usted ha perdido en este mundo por usted no organizarse, por usted no planificarse, por usted no pensar bien las cosas. En esos momentos en que usted conseguía mucho dinero, tenía mucho dinero, pero usted lo botaba como si fueran ojos de palo. Y tiraba. Y hoy no tiene ni un peso. Usted se ha puesto a pensar en qué se fue su fuerza, su vitalidad, sus recursos físicos, su mente, su vista, sus habilidades, su destreza. ¿A dónde se fue? ¿Dónde están? Entonces, ni aprenden ni enseñan. Entonces, hay que ser organizados, señores. Moshe, el Eterno le habla claramente acerca de lo que es la organización para lo que es la construcción del Mishkan. Y de eso es que trata la parashá. El Eterno le dijo claramente a Moshe todo lo que tenía que hacer. Y Moshe entonces se organiza. Ahora bien, ¿cuál debe de ser el perfil de un líder? Que es lo que nosotros vemos en esta parashá, que es el segundo tema que voy a abordar. Moshe, un hombre que era humano, cometía errores, pero según él nos enseña, ¿cuáles son las características del líder? Mire, el líder tiene que tener honestidad e integridad. Tiene que tener capacidad de inspirar a otros. Tiene que ser buen comunicador. Tiene que tener la capacidad de delegar y motivar. Tiene que ser transparente. Tiene que dar confianza, compromiso y pasión, capacidad de tomar decisiones, creatividad e innovación, visión y propósito. Esas son las características del líder. Es lo que Moshe nos enseña y es lo que el Eterno nos enseña a través de Moshe. Otros elementos que tiene que tener el líder. Tiene que tener visión, tiene que ser íntegro, hemos dicho, tiene que tener una comunicación efectiva, tiene que ser empático, tiene que tener pasión por lo que hace, capacidad de delegar, toma de decisiones, resiliencia, flexibilidad, innovación. Es una persona que el líder tiene que innovar. Muchas personas que viven imitando, claro, la escritura dice que tenemos que imitar lo bueno, pero ¿dónde está su creatividad? Personas que viven copiando y copian mal, porque después que copian una cosa, entonces lo copian mal. Tiene que tener inspiración, tiene que tener inteligencia emocional, tiene que brindar oportunidades. El líder tiene que tener resolución de conflictos. No puede ser un neófito, tiene que tener respuesta física, emotiva, espiritual para las situaciones que tiene que enfrentar. Tiene que escuchar activamente. Tiene que tener ese espíritu de mentoría. Tiene que crear estrategias, habilidades para construir en equipo y desarrollo continuo. Todo eso va dentro de la característica del líder. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha sido llamada a ser líder? Porque el líder, hay una pregunta, si se hace o nace. Yo digo que las dos cosas. El líder nace siendo líder, pero se forma. Me asombra que hay en el mundo cantidades de escuelas de liderazgo que quieren enseñar a la gente a hacer lo que ellos no son. Dentro de el liderazgo adquirido, de ahí es donde surgen los grandes dictadores del mundo, porque no son líderes, son dictadores. Se les sube el ego, se inflan como el helio, y usted lo ve como el pavo real. Aprendieron métodos, aprendieron estrategias,
le enseñaron a ser líder, pero en su corazón no son nada. Entonces el líder es innato, pero se forma. Y el líder que no es innato y se forma, puede adornarlo con el embellecimiento personal de la humildad. Y una persona puede llegar a ser líder. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que es llamada a ser líder? La disposición de asumir responsabilidades. Tiene que estar dispuesto a asumir responsabilidades. Genera un impacto positivo en los demás. Esa es otra característica. Afronta los desafíos. Asume el riesgo cuando sea necesario, poniéndose él en primera persona. Ofrece un modelo de humildad y de integridad y compasión. Eso nosotros lo vemos en Moshe. Servir a la gente como líder de un grupo pequeño. Eso hace que la persona se identifique con él. Enseña a los demás. Tiene madurez. Maneja conflictos. Construye. No destruye. Escúcheme bien. El verdadero líder construye. No destruye. El verdadero líder restaura. No empeora, ni estropea, ni desestabiliza. Esas son las características del llamado de un líder. Por eso dice la Escritura, donde hemos leído esta parashá que se llama Pekudei, cuenta de, donde Moshe hace un recuento de todo lo que se recaudó para la construcción del Mishkan. Después de recaudar todo ese dinero, no dinero físico, sino todos esos insumos muy valiosos, porque ahí se usaron insumos que son los más ricos del planeta. Allí se usó oro, plata, cobre, perlas preciosas, madera preciosa, tela preciosa. Lo más bonito que existía en la tierra se utilizó allí. Por eso dice Éxodo, donde nosotros comenzamos, que estas son las cuentas del Mishkan, del testimonio, que según fueron contadas, conforme al mandato de Moshe, en el servicio de los levitas, que estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del Cohen Aharón. Moshe quiso dar un recuento de todo lo que se había gastado, dice la parashá, para que nadie vaya a equivocarse con Moshe y decir que él había usufructuado todas esas cosas. Allí se está hablando que el bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos entonces a la siguiente conclusión. El oro, por ejemplo, 29 talentos y 730 ciclos, que equivale a 87.730 ciclos. 87.700 por 17 gramos es un valor de 1.491 kilogramos. Y así mismo con la plata, 100 talentos, 1.700 ciclos, 301.700 ciclos. 301.700 ciclos por 17 gramos equivale a lo que es 5.130 por kilogramos. Y allí se cubrió todas las cosas. Es decir, que Moshe dio la orden de rendir esta cuenta ante todo para el pueblo, como se había utilizado el material donado para el Eterno. No solo el pueblo de Israel podía ver esta cuenta, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moshe ha administrado el oro, la plata, el cobre, la piedra preciosa y los demás objetos de valor. Y esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en la administración, en todos los aspectos que tiene que ver con los elementos relativos a la administración. Y esto comienza con lo personal. Una persona que es buen administrador va a saber administrar su tiempo,
sus recursos personales, sus habilidades y destrezas. Y como hemos dicho anteriormente, una persona organizada es una persona que le va a ver resultado a todo lo que hace. Dice la parashá que Moshe tomó la iniciativa de hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie lo acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos de la obra del Eterno. Como dice número 16:15, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y Moshe podía haber tomado eso. Entonces, la persona que está ministrando, por eso yo le decía desde el domingo que esta parashá le da primero en la yugular a los líderes. Nosotros los líderes que estamos dirigiendo tenemos que ser ejemplo. El líder tiene que ser honesto. El verdadero líder tiene que ser honesto. Tiene que tener integridad. No puede ser un charlatán. No puede ser un tramposo, un mafioso. Y yo le decía el domingo que ahora en las raíces hebreas se han levantado una cantidad de gente con talí y kipá, pero que son los mismos tramposos que cuando eran cristianos o cuando estaban en su religión. Las redes están llenas de gente estafadores espirituales que viven ofreciendo cosas que no tienen. Y nosotros, ustedes que siguen a todo el mundo en las redes sociales, ustedes tienen la autoridad de hacer un escrutinio a cada una de las personas que se autoproclaman roé, moré, maestro, rabino, ustedes, porque todas las cosas están ahí. Entonces, es increíble cómo cantidades de personas que se autoproclaman líderes han utilizado la fe como fuente de ganancia, monetizando y masacrando todo, dañando este trabajo. El líder tiene que ser honesto. El líder en sus negocios tiene que ser honesto. No puede ser un estafador. Y a todos esos vendedores que andan por ahí, que usted los conoce, que venden todo, ellos venden todo, pues usted, que es el que consume esas cosas, tiene que testificar si ciertamente son gente que son honestos en sus negocios. Hay líderes que son unos fracasados, honestamente. No son honestos, son mentirosos, son liosos, viven haciendo líos con todo el mundo, engañando a muchísima gente. Cantidades de personas que usted lo conoce, que han estafado a mucha gente, han estafado a gente con viajes, han estafado a gente con objetos que le compran una cosa y mandan otra. Han usufructuado bienes, recursos de otros, robándose esos recursos. Entonces se hacen llamar líderes. Y ellos creen que le están haciendo daño al que les roban. Ellos no le están haciendo daño al que les roban. Por eso yo le digo a usted que el Eterno, que es el dueño de la obra, juzga a cada uno. Entonces, el pueblo tiene que madurar y el pueblo tiene que verificar a quién es que llama líder, a quién sigue. Yo siempre lo he dicho, porque la gente sigue a todo el mundo y la gente le da me gusta a todo el mundo, pero no sabe el historial de esa persona. Y hoy más que nunca las estafas siguen a la orden del día. Usted sabe la cantidad de gente que han sido destruidos económicamente, emocionalmente, familiarmente, por un supuesto líder que le dijo: mira, sal de ahí, vete para allí, vete para aquí, y a esto, y a lo otro. Señores, pero la gente
caen las trampas de estos supuestos líderes y siguen cayendo y la gente no aprende. La gente no aprende. La gente no aprende. Eso es en cuanto a lo que es el aspecto económico. Ahora bien, en el aspecto personal, aquellos que dirigimos grupos, con los recursos que entran, esos recursos tienen que ser destinados a su fin. Si se está recaudando algún dinero para un proyecto, ese dinero no se puede desviar para otro lado. Ese dinero hay que darle el fin por el cual ha sido recaudado. Allí Moshe claramente hizo este conteo para enseñarle al pueblo de Israel de que él no tenía necesidad de robarle ni un peso. Mire cómo lo dice aquí: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y dice el comentario que Moshe podía haber reclamado el asno que usó para ir a Midian, a Egipto, cuando fue llamado a servir al Eterno, como dice Éxodo 4:20. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y no lo reclamó después, aunque tenía el derecho de ello. Porque cuando una persona es llamada, el primero que tiene que entregar todo es el líder. Lo primero que un verdadero líder entrega es su vida al servicio. Su familia, entrega todo. Claro, con mucha sabiduría, porque hay líderes que han entregado todo, lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque el pueblo también ha sido muy injusto. Entonces, por eso es que cuando una persona tiene llamado, lo primero que tiene que ponerse en contacto con el que lo llamó. Y después que se pone de acuerdo con el que lo llamó, si se pone de acuerdo con el que lo llamó, entonces dele para adelante, que usted no va a padecer de nada. Entonces el líder tiene que tener eso bien claro y no ligar una cosa con la otra. Moshe fue un hombre que entregó todo, porque eso es lo primero que el líder hace: entregar su vida, entregar su tiempo, entregarse a la voluntad del Eterno. Y el pueblo, cuando es consciente, apoya y ayuda a ese líder. Entonces, toda persona que está dirigiendo grupo tiene que ser una persona honesta. Tiene que ser una persona transparente. No puede ser un tramposo. No puede ser una persona liosa, como lo he dicho. No puede ser una persona mentirosa, deshonesta, en el cual no inspira confianza. ¿Usted quiere saber cómo es la persona? Conviva con él, coma con él, préstele dinero, trátelo para que usted se dé cuenta y se va a dar cuenta la trampa que hay. Mucha gente que se ve muy bonito en las redes, te lo voy hablando muy filosóficamente, préstele dinero para que usted vea. Póngale a administrar algo para que tú veas. Son corruptos, se roban todo y luego usted no le puede reclamar, porque si le reclama, le va a echar todos los ternos y las maledicencias encima, porque él es el gran líder y a él nadie le puede decir nada. No, si usted está administrando fondos ajenos y alguien le dice a usted: ¿qué pasó con lo que yo di para esto? Si tiene que darle cuenta, no, mire, esto está ahí, mírelo aquí. ¿Por qué? Porque eso no es suyo. Ahora, lo que es suyo, lo que el Eterno le da a usted, usted no tiene que darle cuenta a nadie. Usted no tiene que estar rindiéndole cuenta a nadie. Y sobre todo hay un gran número de gente que solamente quieren saber dónde están las cosas, pero ellos no han contribuido con nada. Entonces, uno tiene que dar informe a aquellos que son parte de esas cosas que se hacen. Pero a gente que no forman parte, ni se han involucrado nunca, a eso no tiene que darle usted respuesta de nada. No hay que darle reporte a nadie que no se ha involucrado en eso. Porque hay una gran parte del pueblo también que no ayudan en nada, no contribuyen en nada. Su dinero yo no sé qué hacen con ello. No ayudan, no apoyan, no aportan, ni siquiera con una palabra positiva. Entonces quieren venir a reclamar
que se le dé cuenta a ellos. No, se le da cuenta al que está involucrado en eso. Hay personas que no tienen vergüenza. Hay personas que si ellos tuvieran vergüenza, ni hablaran en los grupos de WhatsApp, ni en los chats, ni en las conferencias, porque ellos saben que no contribuyen en nada, solamente están ahí consumiendo todo, consumiendo los mensajes, consumiendo los consejos, consumiendo todo, y solamente están ahí nutriéndose de todo, pero no apoyan en nada. Son malos, son personas malas, son personas que lamentablemente usted no puede contar con ellos para nada, porque solamente están ahí para visualizar las cosas que se hagan mal y ellos criticarlo y secretamente incitar a otro a rebelarse, solamente porque ellos están resentidos, tienen envidia y quieren que eso se destruya. Todo esto nosotros lo hemos pasado en este ministerio. Pero al final a ellos se les olvida que el dueño de la obra es que tiene control y llama a juicio a cada persona. Entonces, si usted, cualquiera persona, pertenece a un grupo, a donde sea, sea leal, sea fiel, sea parte de la solución y no del problema. Si a usted no le gusta ese grupo, váyase de ahí, sálgase de ahí, vaya a buscar su grupo, busque donde usted se sienta bien. Si a usted no le gusta el líder, ni le gusta la forma en que el líder hace las cosas, si usted no se identifica con ese líder, bueno, sálgase de ese grupo. Yo siempre he dicho, son 12 tribus, busque su grupo, pero no está haciéndole daño a los que están ahí. Hay personas que no aportan, no ayudan a la causa e incitan a otro a no ayudar, porque la idea es que esa persona fracase, que la obra fracase, que el líder fracase. Ese es el objetivo. El objetivo de mucha gente es estar ahí siendo cizaña, sembrando la cizaña, cuestionando todo lo que se hace secretamente, porque tampoco tienen valor, porque como no tienen excusa para decir nada, entonces son los enemigos internos, y eso es lo que hace que se destruyan los proyectos. Esos son los que hacen que el líder sufra más de lo que tiene que sufrir. ¿Sabe por qué? Mucha gente que no tienen 2 dedos de vergüenza de pararse a ningún líder a decirle nada, porque ellos saben que no califican. Ellos saben que la vida desorganizada y cómo viven, ellos saben perfectamente. Sin embargo, están ahí solamente haciendo, como dicen, la guerra por debajo. Y por eso es que el líder tiene siempre que tener una vista vertical hacia arriba, porque al final esa gente paga su consecuencia. Al final el Eterno pesa los espíritus, juzga los corazones, porque la obra le pertenece a Él. Y toda persona que no hace nada, porque solamente ve al líder, que le tiene envidia al líder, le tiene envidia a su casa, a su familia, a su trabajo, a su habilidad de destreza. Envidia. Eso pasa en el mundo. Hay gente que lo van a envidiar por lo que sea. Envidian su familia, envidian lo que usted tiene, envidian su casa. Envidiosos. Entonces, creen que la persona como el líder tiene que vivir en pobreza. Hay gente que dice, no, yo no le doy porque él tiene más. Yo no aporto, yo se lo llevo a fulano, yo se lo doy a Prensejo, usted se lo lleva a quien usted quiera porque su dinero es suyo. Ahora, cuando esa obra se construya, cuando ese propósito llegue a cabo, su nombre no estará ahí. Su nombre no estará inscrito ahí. Usted no formará parte del alcance de ese ministerio. Usted no formará parte del galardón que ostenta y que recibe esa abodá, porque por esto eso es un trabajo mancomunado. Entonces, por eso es que yo siempre le digo a las personas, sea leal en el lugar donde usted se encuentre. Y si usted no se encuentra bien en un grupo, váyase, sálgase. Váyase, mejor es que se vaya antes de que usted
se ponga a hacer cosas por atrás, a conspirar, porque le va a ir peor. Le va a ir peor. Entonces, por eso Moshe fue un hombre transparente, fue un hombre clave y fue un hombre que hablaba las cosas con claridad. Y por eso se le dijo: aquí estoy, testificar contra mí delante del Eterno y delante de su ungido. Claramente esto fue en primera de Samuel. Samuel se puso delante del pueblo y dijo: alguien que venga a decirme algo, que yo he estafado a alguien, que yo le he robado a alguien. Porque todo el tiempo hay gente que lo que ha hecho es medir al líder, verificar, chequear. Yo siempre he dicho que hay personas que buscan errores en todos los lugares, menos en ellos mismos. Pero Samuel se presentó delante del pueblo y dijo: testifiquen contra mí. Miren a ver si yo he defraudado a alguien, o si yo he estafado a alguien, o si yo le he robado algo a alguien. ¿Por qué? Porque Samuel tenía la conciencia de que él había sido un líder honesto, que lo dio todo a la obra del Eterno. Y nadie podía decir nada. El líder tiene que ser así. El líder cuando se presenta delante de un público, independientemente de que no sea perfecto, el líder tiene la capacidad de poder hablar de su honestidad y poder decir: dígame a quién yo he estafado, dígame a quién yo le he robado, dígame a quién yo he engañado. Y eso fue lo que hizo Moshe y eso fue lo que hizo Shemuel. ¿Por qué? Porque cuando una persona es llamada por el Eterno, es una persona que sabe perfectamente cómo debe de conducirse, cómo debe de hacer las cosas, porque no le estamos sirviendo a los hombres. Recuerde que el servir al Eterno y estar frente del liderazgo exige una responsabilidad demasiado grande, pero también deja resultados. ¿Por qué? Porque el Eterno toma en cuenta el trabajo de esa persona. Aunque la gente no lo tome en cuenta, el Eterno lo toma en cuenta. Y el Eterno respalda a ese líder. El Eterno va a respaldar siempre ese líder y le va a apoyar y le va a ayudar. Y ese líder va a salir adelante. Y ese líder va a seguir adelante. Será una persona exitosa en todo lo que emprenda. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a servir al Eterno. Entonces, el ser líder es muy bonito. Se ve muy bonito. Es una cosa muy bonita, muy bella. Pero los sacrificios que implica, la gente no entiende y la gente no valora eso en gran manera. Por eso yo siempre he dicho, con seguidores no se construye nada, se construye con colaboradores. Y por eso siempre le digo a la comunidad de aquí, si el Eterno no hubiese estado con nosotros, nosotros fuéramos un nombre más inscrito en el pasado y en el memorial del Facebook. Como ha pasado con mucha gente que fue visitante. Sin embargo, hoy por hoy hemos seguido adelante cumpliendo con nuestra misión y cumpliendo con nuestra misión. Con personas a nuestro lado de todas partes del mundo, personas leales, muy pocos pero leales, que con su demostración, con su testimonio, con su apoyo, con su solidaridad y su respaldo, han dicho: Roé, seguimos adelante. Y eso es lo que nos caracteriza. Entonces, toda obra necesita una sinergia, necesita una unidad, necesita una integración, necesita una simbiosis para poder seguir funcionando. Y es lo que el Eterno a nosotros nos ha mostrado. Y por eso es que siempre le digo, cuando una persona tiene una visión clara de quién lo llamó, cómo lo llamó, a qué lo llamó, no tengan miedo, siga para adelante. Siga para adelante, que el Eterno no lo va a dejar en vergüenza. Entonces, el procedimiento de Moshe con relación a los objetos de valor del Mishkan es un ejemplo para todo líder que administra dinero. Especialmente el dinero que ha sido
dado para la obra del Eterno. Al viajar por los diferentes países, uno se da cuenta cómo hay tanto descuido en tantos lugares. Usted se ha preguntado, ¿por qué hasta esta altura de juego el movimiento de las raíces hebreas, como usted lo quiera llamar, no ha tenido progreso y alcance en muchos lugares? ¿Usted sabe por qué? Porque muy pocos líderes hemos sido llamados de corazón. La mayoría de los líderes que han ingresado al movimiento de las raíces hebreas, como usted lo quiera llamar, son personas que lo que han hecho es cambiado de estrategia, se han quitado la corbata y se han puesto un talí, pero siguen con la misma tendencia. ¿De qué? Directo al dinero, monetizando todo, buscando todo, y todo es dinero. Y yo siempre le digo a la gente, el dinero se necesita, pero eso no es lo principal aquí. El dinero es importante y fundamental para cualquier desarrollo, pero no es lo principal. ¿Por qué no hay comunidad en muchos lugares? Porque es difícil uno encontrar gente honesta para ponerlo a dirigir. Por todo ese proceso nosotros lo hemos pasado. Mire la estrategia que yo he implementado. Como esto es un ministerio que se maneja más bien a través de las redes sociales, de las redes, uno ha establecido los delegados. Pero ¿cuántos delegados han cumplido su función como tiene que ser? ¿Cuántas personas pueden ser llamadas verdaderamente delegados? ¿Y qué es un delegado? Una persona que conoce la visión, la misión del ministerio, conoce los objetivos generales, objetivos específicos. Se supone que un delegado está ahí para administrar las informaciones del ministerio, reunirse con un grupo en la casa. Pero hemos tenido personas que lo que han hecho es que se han autofluctuado con todos los recursos, haciendo cosas a espalda de uno que después uno se asombra y uno dice, ¿cómo? Y lo lindo es que nadie puede llamarle la atención. Entonces, ¿por qué no hay comunidades en muchos lugares? Porque no existe gente honesta. No hay gente honesta, muy pocos. No hay personas que estén dispuestas a dejarse dirigir y a servirle al Eterno. Comienzan muy bien y después se dañan. Después creen que es una sucursal, un ventorrillo que hemos puesto. Esa es la razón por la cual no hay comunidad en muchos lugares. ¿Usted cree que yo no quisiera tener una comunidad en cada lugar de República Dominicana y en el mundo? Pero no hay gente, no hay personas honestas en la cual uno pueda confiar, en la cual se le pueda delegar las funciones, haga esto, haga lo otro. No. Existen muy pocas personas. Existen muy pocos hombres los cuales uno pueda confiar en ellos. Existen muy pocas personas honestas que uno le pueda delegar esa función. Y esa es la crisis por la cual ha estado pasando todas estas cosas. Por eso uno ha tenido que darle carácter a esto. Alejarse de toda esa gente que solamente anda buscando dinero. Como yo siempre lo he dicho, yo no soy una persona negociante. A mí el Eterno no me mandó a negociar. Yo en una ocasión, para tratar de ayudar a la gente que estaba inicializándose en las raíces hebreas, distribuía unas escrituras para ayudar a la gente a que puedan tener una escritura, pero la experiencia me ha dicho a mí que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente tramposa, pícara. Hay mucha gente que siguen en lo mismo. Entonces, un aspecto fundamental para una persona que quiere ostentar un llamado es que precisamente tiene que ser una persona organizada, que tenga su familia organizada, que tenga su vida organizada, que sea una persona de testimonio, como dice la Escritura. Y eso es muy difícil. Por eso hemos tenido que refugiarnos en las redes. Aquí, todos ustedes que están conectados, la mayoría de ustedes, quizá yo no lo conozca, pero van aprendiendo.
Si algún día me toca ir a sus lugares, nos conocemos personalmente, le hacemos tevilá, etc. Pero hasta este punto, usted sabe todos los trabajos que nosotros hicimos en Nueva York. Tanta gente que le hicimos tevilá, más de 250 personas. Pero la ebullición y el auge, muchos pensaban que esto era cualquier cosa. Muchos pensaban que esto era, no, es una nueva religión. Vamos ahí, vamos a ver lo que hay. Se dieron cuenta que esto no es para todo el mundo. Se supone que la Torah sea para todo el mundo, pero todo el mundo, se supone que todo el mundo sea para la Torah, pero la Torah no es para todo el mundo. Mire el pequeño grupo de personas que han podido perseverar aquí en Higüey. Usted ve todos los videos que yo subo de danza, la cantidad de gente que había aquí. ¿Y por qué no están? Por mí. ¿Por qué no están? Porque lo maltrataron. ¿Por qué no están? No están. ¿Usted sabe por qué? Porque en primer lugar fueron confrontados. Fueron confrontados en su persona. Y se dieron cuenta que el estándar de llamar, de servirle al Eterno, esto no es una cosa para fingir ni aparentar. Siempre lo he dicho. Aquí no podemos venir a aparentar. Aquí no hay lugar para los actores y las actrices. Aquí, si la persona va a servirle al Eterno, tiene que hacerlo de corazón. Porque va a llegar el momento en que se va a revelar lo que somos. Va a llegar el momento en que vamos a demostrar que verdaderamente somos. Entonces todo el mundo no está dispuesto a renunciar a todas sus malas mañas, a toda su mala costumbre, a toda esa desorganización que tienen en su vida. Cuando vienen aquí, creen muy bonito, sí, las danzas, los chofares, la cena, la comida, muy bonito todo eso. Pero eso implica que usted se organice. Eso implica que usted tiene que dejar su antigua vida. Usted tiene que organizarse físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, económicamente, en todas las áreas de su vida, y todo el mundo no está dispuesto a hacer eso. Porque todo el mundo está acostumbrado a ir a una iglesia, sentarse a escuchar un mensaje, levantar la mano, decirle gloria a Dios a todo y nos vamos para la casa y ya. Y como digo yo, un mensaje de victoria y una vida derrotada. Porque a la mayoría de los líderes no le importa la situación espiritual de sus gentes, de los que lo siguen. Entonces, hemos llegado a un extremo. Por un lado están los demasiado extremistas, líderes supuestamente que enseñan la Torá y lo que ha hecho una secta para manipular a la gente, dándole orden a la gente. Muchos que andan por ahí asesinados espiritualmente. Usted sabe perfectamente quiénes son esos líderes que vivían diciéndole a la gente: salgan de ahí, váyanse para allí, salgan de aquí, salgan de allá. Y hoy hay mucha gente con matrimonio destruido, su vida destruida, economía destruida. Han perdido todo por culpa de un líder que se creía que él era, ¿verdad? El supremo. Él era el supremo. Por ahí anda mucha gente destruidas por culpa de todas esas cosas que muchos han hecho con la gente. Pero a esa gente se le olvida que todo lo que uno hace en detrimento de una alma paga la consecuencia. Hay otros que andan por ahí heridos porque su propio líder lo ha estafado, lo engañó con un viaje a Israel, lo engañó con tarjeta de crédito, lo engañó con cosas. Entonces muchos supuestos líderes mesiánicos lo único que han hecho es asesinar a muchas almas. Han destruido matrimonios y creen que el Eterno no está mirando eso. Mire, han destruido matrimonios, han destruido casas, han destruido economía, han acabado con la vida de mucha gente. Y ellos se creen que no van a pagar su consecuencia. Entonces, el perfil y la característica del líder, ya yo se lo dije. El líder, cuando es llamado verdaderamente, el Eterno es quien evidencia acerca de ese líder.
Y la gente que lo rodea, que conoce a ese líder, la honestidad de ese líder, la organización de ese líder, porque yo no me voy a presentar aquí delante de ustedes diciendo una cosa que yo no vivo. Entonces, esto es algo más serio de lo que la gente se cree. Todavía hay un pueblo que no ha despertado y no ha entendido que esto no es cristianismo con tal y quipá. Por eso muchos judíos viven diciendo que son cristianos y que son cristianos. Mire, a todo el mundo no nos meten en ese saco. Que en este camino hay gente muy seria, que se respeta, que coge esto en serio. No todos somos charlatanes, eso no es verdad. Hay personas que somos serias, responsables, que hemos asumido este llamado con responsabilidad. Y que nadie puede levantar su mano y decir, fulano me estafó, fulano me mintió, fulano me engañó. Nadie puede decir eso. Entonces, esto es lo que nos dice esta parashá. El líder tiene que ser una persona diferente. El líder no puede ser un charlatán. Usted sabe los líos sensuales que han hecho por ahí mucha gente. Que dicho sea de paso, no es que cometieron un error y ya no. Y ellos lo saben. Y se quieren escudar. No puede hablar del líder porque el líder eso es la shonjara. La shonjara, ¿usted cree que es la shonjara? No es la shonjara. Una cosa es cometer un error, pero otra cosa es residir y reincidir en lo mismo. Porque no somos perfectos, el líder no es perfecto. Pero una cosa es cometer un error, pero otra cosa es reincidir en lo mismo, porque la naturaleza de ese líder no ha cambiado nada, absolutamente. Es el mismo que usted lo conoció hace 10, 15, 20 años y está en lo mismo. Entonces, para aquellos que creen que esto es un relajo, que es nada más abrir una cámara, venir aquí y aprenderse 2 versículos, 3 palabras hebreas y creen que ya eso es suficiente, le digo que tengan mucho cuidado con esto, porque con la obra del Eterno nadie puede jugar. Absolutamente nadie puede jugar con la obra del Eterno. Y sea cual sea la persona que haya sido llamada, si cree que ha sido llamado a un liderazgo, pórtese bien. Pórtese bien. Sea un ejemplo en su casa, con sus hijos, con su esposa. ¿Qué pueden decir la esposa de nosotros? Ellas son las que pueden testificar cómo nosotros nos comportamos en la casa. Nuestros hijos pueden testificar cómo nos comportamos nosotros. La gente que nos rodea, que están allegados cerca de nosotros, pueden testificar y decir cómo somos nosotros. Esos son la gente que verdaderamente nos conoce. No es esos que están ahí detrás de la cámara mirando todo muy bonito. No son esos los que nos conocen, no. Esos conocen la carátula, pero los que nos conocen a nosotros son los que conviven con nosotros. Nuestras esposas, nuestros hijos e hijas, los allegados cercanos, esos conocen el nivel de integridad que somos, el nivel de organización que tenemos, todo eso, esos son los que pueden hablar. Entonces, hay que respetarse, señores, y coger esto en serio. Y yo le aconsejo a todo aquel que no ha sido llamado a algo, no se ponga a eso, porque que usted cree que se está beneficiando de eso, más tarde que temprano, más temprano que tarde, el Eterno te va a llamar a juicio. Y te va a pedir cuenta. Y por cada alma que tú destruyas, eso es una mancha que hay en tu historial. Uno no es un bizcochito, ni es un dulcito para caerle bien a todo el mundo, no. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Mejor es no hacerlas que hacerlas mal. Y ese siempre ha sido mi consejo. Entonces, esta parashá, vuelvo y le repito, en primer lugar le da ahí en la yugular a aquellos que ostentan liderato. Entonces, vamos a comportarnos como verdaderos siervos del Eterno, como verdadero maestro de Torah. Vamos a comportarnos dando testimonio de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que hablamos, y con todo el derredor, en donde quiera, todo el mundo nos conoce. A donde quiera que nosotros vayamos, nos conoce la gente. Todo el que hace presencia en los medios de comunicación, la gente lo conoce. Entonces vamos a comportarnos bien. Porque aunque usted crea que se está beneficiando de esto, el Eterno te va a juzgar. El Eterno sabe juzgar. Y con la obra del Eterno que nadie se meta. Con las almas del Eterno que nadie se meta. Las almas, la obra es del Eterno, no es de nosotros.
Los líderes somos administradores de las cosas sagradas y por ende tenemos que ser eficientes, transparentes, honestos en todo esto. Y ese es el mensaje de esta parashá. Así es que al que le sirvió su zapato, que se lo ponga. Y vamos a ver si comenzamos a dar otra evidencia de lo que realmente estudiamos. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Esto es palabra del Eterno, esto es Torah y ahí está el mensaje. Laila Tov y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.